Bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy no es solo evidencia clínica, sino es una forma diferente un poco de mirar el procedimiento de TAVI. Ya vi que estuvieron conversando de eso, ya vieron de la TAVI paso a paso, pero vamos a revisar un poco algo que a veces nos permite tener una mirada más completa, también más protectora y más humana de lo que es el procedimiento. Cuando hablamos de TAVI, solemos centrarnos mucho en la técnica, en la válvula, en los resultados hemodinámicos, cómo hacer el acceso, la planificación, pero hay algo a veces que puede pasar un poco desapercibido, que es el riesgo de accidente cerebrovascular o el riesgo de stroke a los cuales están expuestos estos pacientes. Bien, los estudios contemporáneos, como podemos ver aquí, muestran una tasa consistente de entre un 2 a un 4% y en algunos casos es aún de más alto riesgo. Y lo más importante de esto es que la mayoría de los strokes ocurren en los primeros días de ese procedimiento, cuando el paciente ya parecía terminar, ¿cierto? Y estar bien. Por eso es la prevención que en estos casos no es opcional, sino que se comienza a parecer un poco más esencial. Por otro lado, el stroke es la complicación más temida por los pacientes y también es la más costosa para los sistemas de salud. Un accidente cerebrovascular no solo cambia el resultado clínico, sino que va a cambiar una vida de un paciente. Esto multiplica por 3 la mortalidad hospitalaria y prolonga las distancias del paciente por más de 4 días dentro de nuestro centro. Por más allá de las cifras, pensemos un poquito, y los quiero invitar a todos a reflexionar un poquito en lo emocional, de qué significa esto para los pacientes. Y los pacientes temen el stroke más que cualquier otra complicación, incluso la muerte. Temen perder su independencia, y esa emoción, ese miedo, nosotros tenemos que poder contenerlo, ¿cierto? Y tenerlo en cuenta y queda de nuestro lado poder reducirlo con todas las herramientas que nos otorga, ¿cierto?, hoy la tecnología. Hay un hito muy interesante que debemos romper con respecto a lo que es el stroke en la TAVI, que guarda relación con la experiencia que tiene el operador. Se dice mucho que la experiencia del operador protege al paciente de un accidente cerebrovascular. Y como podemos ver aquí, las estadísticas y todo lo que estamos mirando en lo que vemos en los estudios clínicos, los datos nos están diciendo otra cosa. El riesgo no se correlaciona con la curva de aprendizaje e incluso los equipos más experimentados tienen eventos embólicos de igual manera. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Porque el accidente cerebrovascular en la TAVI no depende del operador, sino que del procedimiento en sí. Esto es parte de, ya está adherido al procedimiento. Y es prácticamente imposible poder eliminarlo. Pero lo que sí podemos hacer es mitigarlo, protegiendo el cerebro. Bueno, siguiente. Entonces, aquí nuestro dispositivo Sentinel. Van a ver correr aquí el dispositivo de contraso implante. Primero, este dispositivo Sentinel es hoy por hoy el único sistema de protección cerebral que está aprobado actualmente por la FDA. Es un dispositivo que es seguro, es rápido y está aprobado en su utilización. Se integra de forma natural al flujo de procedimiento de TAVI y con un 99.6% de tasa de éxito demuestra que la protección cerebral puede ser eficiente y sin complicaciones adicionales. Lo que estamos viendo aquí es el deployment del dispositivo. Vemos es bastante predecible la forma en que él se libera. Tenemos un filtro proximal que va a proteger principalmente toda la circulación del lado derecho del cerebro. Y tenemos acá un filtro que va a quedar posicionado en la carótida izquierda y que va a estar protegiendo toda la circulación cerebral del lado izquierdo del paciente. Bien, este normalmente logra ser compatible con el 90% de las anatomías y como vemos aquí también el momento en que ella se utiliza es justamente aquellos momentos en donde tenemos la predilatación de la válvula y tenemos el implante propiamente dicho. Y luego, una vez que el procedimiento acaba, esto es un dispositivo que va de forma transitoria, se ocupa solo durante el procedimiento, con simples 3 pasos, regresando, podemos ya recapturar todo el dispositivo con toda la seguridad y con todos esos debris dentro de
estas canastitas, de estos filtros que quedaron durante el proceso. A la siguiente. Entonces, como vemos aquí, más de 120.000 pacientes ya han sido tratados con este dispositivo durante los procedimientos de TAVI. Más de 12.000 pacientes han sido estudiados en nuestros estudios clínicos y en más de 70 países a lo largo y alrededor del mundo. Esto no es una tecnología experimental, es una práctica que ya está consolidada en muchos centros alrededor del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Sentinel ha demostrado su confiabilidad en múltiples escenarios, con distintos operadores y también con distintas anatomías. En otras palabras, por algún motivo el mundo está confiando en Sentinel porque ven resultados y ven en su práctica clínica diaria que esto funciona. Hoy cada minuto y cada acceso cuenta, por eso les quiero presentar aquí que la seguridad es clave en este tipo de procedimientos, ¿verdad? Esto es una práctica que estamos adicionando al proceso para poder hacer protección. Por lo tanto, necesitamos de cierta forma asegurar que es un dispositivo seguro y es una práctica reproducible. Y Sentinel tiene, como les mencioné antes, un 99.6% de tasa de entrega y de recuperación exitosa en los estudios clínicos y apenas un 0.4% de complicaciones vasculares. Y para poder implantarlo toma alrededor de 4 minutos, ¿sí? Con operadores que ya obviamente han tomado la práctica y han incluido este dispositivo dentro de su TAVI. Ese es el promedio más o menos de lo que agrega extra al procedimiento de la TAVI. 4 minutos que pueden marcar totalmente la diferencia entre una recuperación plena o una vida con secuelas. Bien, acá en esta siguiente diapositiva podemos darnos cuenta que lo más impresionante es que Sentinel no solo protege, sino que demuestra su efecto, y lo podemos ver acá en los ejemplitos que van mostrando. Esos son los baskets o las canastitas que nosotros vamos recuperando procedimiento a procedimiento. En el 99% de los pacientes de TAVI se capturan restos embólicos. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos tejido valvular, encontramos calcio, nos encontramos con trombos, y en más del 50% partículas que eran mayores a 1 milímetro, tamaño suficiente para poder causar un accidente cerebrovascular con daño neurológico clínico. Esto nos recuerda entonces que el riesgo embólico no es solo teórico, sino que está ahí, en cada uno de los procedimientos que realizamos de la TAVI. Aquí tenemos el estudio clínico probablemente más largo del que se ha hecho. Si miramos la evidencia, esta es la evidencia acumulada, lo que tenemos acá, vemos un patrón muy claro, que tanto en estudios randomizados como en el registro y centros únicos, Sentinel reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, especialmente el stroke discapacitante. Aunque en algunos estudios aislados no demostró una diferencia significativa en la población total, cuando se analiza esta evidencia global, el efecto protector de Sentinel de alguna forma es innegable. Esto realmente es así. Y en este último estudio clínico, aquí, este es un análisis, ¿cierto?, que se realizó, los más recientes, confirman que Sentinel reduce el accidente cerebrovascular discapacitante y que es el que realmente cambia la vida del paciente. Y cuando el dispositivo se usa correctamente, y voy a ser enfática en mencionar que el dispositivo se usa correctamente, es decir, con ambas cestas desplegadas durante todo el procedimiento, el beneficio se hace aún más evidente, que es lo que podemos ver aquí entonces en esta diapositiva. Por eso entonces la clave está en la correcta selección de los pacientes y la correcta ejecución del dispositivo durante su implante y durante su entrega en el procedimiento de la TAVI. Boston Scientific creemos que proteger el cerebro del paciente debe ser algo rutinario para este tipo de procedimientos. Por eso acompañamos siempre al equipo clínico en cada uno de los pasos que ello implica, desde la planificación con una tomografía computada, que normalmente la hace su servidora, hasta con el soporte presencial y con recursos educativos, tanto para médicos como para pacientes. Para nosotros la protección cerebral no es solo un dispositivo, sino que es una práctica que se aprende y se comparte. Por eso siempre estamos a la disposición, y por eso estamos aquí también, ¿cierto?, hoy acompañándolos en este
en este congreso. Hasta ahora hemos visto que el riesgo de stroke está presente en todos los pacientes de TAVI, pero no todos tienen el mismo nivel de vulnerabilidad. En este análisis que tenemos aquí, del estudio británico Protect TAVI, nos muestra algo bastante interesante. Entonces, como observamos aquí, tenemos grupos específicos, como por ejemplo las válvulas bicúspides, que por algún motivo, que alguien de ahí, de la audiencia, que se me pudiera explicar, en Perú hay muchísimos, ¿sí? Válvulas bicúspides, los pacientes de Valbinval, que me recuerdo que también me encontré con varios casos de ellos, y también con aquellos pacientes que tienen calcificaciones severas en su válvula. En lo que se observó en estos pacientes, justamente en estos grupos de pacientes, es donde se observó que el beneficio del Sentinel es aún mayor. Estas son anatomías más complejas, con más manipulación normalmente, porque los procedimientos toman un poquito más de tiempo, y mayor cantidad de material calcificado, y por lo tanto con mayor posibilidad de generar embolía, ¿cierto?, durante el procedimiento. A medida que la TAVI se va expandiendo, y entiendo que por ahí van a conversar, ¿cierto?, estos pacientes de bajo riesgo, pacientes más jóvenes, estos subgrupos también se van a ir extendiendo, también van a ir creciendo, y con ellos, sin duda, la necesidad de poder hacer una protección cerebral sistemática. Ahora, hemos visto que el riesgo de stroke está presente en prácticamente... Perdón, estoy en la misma diapositiva. Bueno, perdón, aquí es donde seguimos entonces viendo el subanálisis de los pacientes con las válvulas tricúspide y cúspide, y podemos ver entonces que la corte que corresponde a los pacientes de bicúspide se ven aún más beneficiados. Aquí continuamos, ¿cierto?, mostrando la evidencia, no les quiero alargar más, pero básicamente acá seguimos viendo números y evidencia en donde nos damos cuenta que los pacientes de bicúspide tienen aún mayor riesgo con respecto a los pacientes de válvulas tricúspides y menos calcificados. Bien. Este es el estudio británico que les había comentado, en donde vemos cómo fue que se desarrolló el estudio clínico. Entonces nos queda claro con la evidencia que tenemos hoy en día que los casos de bicúspide representan aproximadamente un 10% de los procedimientos de TAVI. Personalmente, como les digo, yo creo que Perú es más. Y este número sin duda va a seguir creciendo, porque nos vamos a empezar cada vez a enfrentar también con estos pacientes, ¿cierto?, de pacientes de grupos más jóvenes. Y también van a aumentar estos pacientes de Valbinval, porque ya obviamente la terapia se está haciendo de forma más frecuente, y también con las anatomías complejas. Y cada una de estas situaciones va implicando mayor riesgo de liberación de material embólico, y acá es donde vale la pena hacernos esa pregunta, ¿cierto?, esa pregunta honesta. Para estos pacientes que estamos viendo aquí en las imágenes, ¿realmente dejaríamos el cerebro sin protección en estos escenarios? ¿Iríamos a hacer este procedimiento, ¿cierto?, sin tomar esa mitigación, sin tomar esas medidas? Si sabemos que el riesgo es mayor en estos pacientes, y así nos lo demuestran los estudios clínicos, y tenemos una herramienta que lo puede reducir, es por ello que nosotros creemos que Sentinel no debería verse solamente como un accesorio del procedimiento, sino que debe ser y debe comenzar a ser integrado dentro del procedimiento como parte de. Y aquí probablemente, bueno, aquí yo ya llego a mis conclusiones. Probablemente la idea de lo más importante de toda la charla es que el accidente cerebrovascular post-TAVI es impredecible, y se observa que este 2 a 4% es completamente devastador para la vida de los pacientes. No depende de la experiencia del operador, olvídense de eso, ni siquiera del volumen del que tenga el centro. Esto puede ocurrir al azar en cualquier procedimiento. Pero la buena noticia aquí es que la protección sí puede ser predecible. Nosotros podemos optar y podemos decidir usarla durante el procedimiento. Y el Sentinel no agrega riesgo. Eso sí, ya está demostrado en nuestra data clínica y no complica la técnica. Ya ha demostrado ser seguro y efectivo. Perdón.
Lo importante de todo esto y el mensaje final es que aparentemente la selección bien del paciente, seleccionar bien este paciente al cual vamos a usar de momento nuestro protector cerebral, planificar con una buena tomografía y desplegar correctamente los filtros durante el procedimiento son pasos sencillos que eventualmente podrían marcar totalmente la diferencia con nuestro procedimiento y con nuestros pacientes. Porque al final, nuestro objetivo no es solamente hacer cierto el procedimiento de reemplazo valvular y tener excelentes resultados hemodinámicos, sino que también tenemos que tener la visión global para este tipo de procedimientos y preservar la calidad de vida de nuestros pacientes, preservar su función y su independencia. Pues entonces el mensaje final es que sí, nos vamos a tratar el corazón, sin duda, pero también debemos proteger el cerebro. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Soy Luis Mejía, INCOR y de Sofi. ¿Me escuchas? Sí. Listo. Excelente presentación, te agradecemos bastante. Preguntas así rápidas, mientras la audiencia también prepara sus preguntas. Aquella más válvula severamente calcificada, el score de calcio más 2500, más 4000, más 5000. ¿Cuál es el parámetro que usan ustedes para llamar calcificación severa? La clasificación de calcificación severa, efectivamente, estamos como hablando sobre score de calcio 600, pero a veces incluso, quiero dejar de compartir, no sé si lo estoy haciendo. Porque en algunos estudios que se usaron Sentinel, calcificación severa la definieron como más de 2500, pero luego ahora, para hacer estas terapias de modificación de placa de válvula aórtica, de calcificación de válvula aórtica, para usar litotricia, válvula aórtica, y ahora recientemente que va a salir balón de corte de válvula aórtica, entonces ya se está hablando de calcificación más severa, más de 4000. Entonces, eso también podría ser un sesgo en la apreciación, ¿no? ¿Ustedes cuál es el criterio para decir estenosis aórtica severa? O sea, más que estenosis aórtica severa, doctor, estamos en calcificación. El grado de clasificación, de acuerdo, está muy bien. O sea, con respecto a eso, la información, la verdad es que no hubo un sesgo. En el último estudio clínico, en el VIH del estudio británico, no hubo, la verdad, ninguna restricción en selección de pacientes, ¿sí? O sea, ese estudio finalmente, todos los pacientes, fue un randomizado en donde todos los pacientes del grupo con intención de tratar, digamos, independiente del score de calcio que tenían. Por lo tanto, no quedamos con una definición, pero sí, cuando se hizo la selección post, ¿se me explico? O sea, no fue el principio donde se decidió solo hacer severo, sino que en el análisis post, finalmente nos dimos cuenta de que aquellos pacientes que estaban justamente sobre 1500 podían resultar en ese sentido mayormente beneficiados. Fueron, de hecho, los pacientes que se vieron más beneficiados en esos grupos. No hay porque también cuando uno se pone a hacer el análisis, y no, me imagino que usted personalmente también lo ha podido analizar, cuando tenemos estas espículas de calcio, que a veces no es un paciente excesivamente calcificado, pero sí hay un calcio que uno puede notar que se ve más inestable, hay una placa de calcio que está muchas veces sobre la curvatura externa de la aorta y tiene más riesgo, ¿cierto?, de poder ser embolizada. Entonces uno quizás ahí puede hacer un poquito también una selección un poquito más individual, más que dejarse llevar solo por números. Creo que aquí la invitación es un poco más de abrir un poco más el espectro e independiente de eso. O sea, pareciera ser que justamente estos pacientes excesivamente calcificados, sobre todo que vemos estas placas un poco heterogéneas, sobre todo en pacientes bicúspides, resulta ya hacer más sentido. Pero ya vimos entonces que también esto es un poco aleatorio, un poco al azar, o sea, no hay como mucho predecir eso tampoco. O sea, la estabilidad de la placa en una tomografía lamentablemente no se puede todavía evaluar. ¿Qué te parece la idea de hacer protección cerebral en un paciente que tiene fibrilación auricular y trombo en la orejuela y vas a hacerle TAVI? Bueno, es una práctica que actualmente en algunos casos muy excepcionalmente no hay una indicación de la compañía, sí, que se está considerando. Pero, o sea, al final va a funcionar para eso también. Si observamos que tenemos un trombo en el apéndice izquierdo y esta protección cerebral finalmente va a ayudar a mitigar que si ese trombo se llegara a salir, se vaya directo al cerebro, creo que se podría ocupar sin duda, a pesar de que no es la indicación de la compañía, digamos, porque recordar que, bueno, en el caso de TAVI,
con un trombo en la orejuela, no vamos a estar en el lado izquierdo del corazón propiamente tal, digamos, metidos ahí en el atrio, pero en un procedimiento sí, del lado izquierdo, con un trombo en la orejuela, hace sentido, digamos. Finalmente esto, y el mensaje un poquito va con respecto a bajar esta información a lo que a nosotros normalmente nos puede suceder en la práctica clínica y ocupar a favor de eso este tipo de dispositivo que ya sabemos que su implante de forma adecuada y bien planificado es un proceso seguro. Sí, de hacer, digamos. Bueno, en realidad este es un hot topic. Aquí en el mundo ahorita estamos en controversia. Salió el estudio británico y no demostró un beneficio. Pero yo he conversado con varias personas y podemos hacer un censo. En realidad la gente que ya usó Sentinel y rescató material sigue usando Sentinel. Eso me pasa a mí. Nosotros usamos Sentinel y recogimos material y me cuesta dejar de usar, sobre todo cuando un paciente tiene aorta bicúspide bien calcificada, valvo-inval, está fibrilando. Entonces, y es joven todavía. Entonces, a mí, yo, si puedo, uso el Sentinel. Si yo soy un paciente joven con estas características, uso el Sentinel. Pero yo he estado conversando con otros colegas y les cuesta también retirar el Sentinel porque han visto lo que ha mostrado. Ha visto que se rescata material en algunas. Y los resultados buenos clínicos no son tan convincentes. No sé qué opinas, Jan, Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Pero cuando nosotros, a ver, aquí hay dos cosas y esto, por favor, va a una parte de opinión personal, ¿sí? Así que voy a salirme un poco de mi rol de la compañía, pero efectivamente, a mí me pasa exactamente igual. Nosotros compartimos muchos procedimientos también y uno veía, o sea, lo que venía todo en ese basket. Lamentablemente, y es algo que vamos a tener, que podemos revisar y lo podemos discutir en una otra charla, no me quise meter justamente en ese tema polémico que tenemos hoy en día, pero cuando nosotros entramos a este estudio británico a hacerle un poquito más de énfasis, y ahora hice una pasada muy rápida, digamos, de mencionarlo, pero todos los pacientes que tuvieron intención de tratar, hubo un 20% de ese grupo en la selección para las conclusiones, digamos, del estudio final, un 20% de esos pacientes que ni siquiera fue posible instalarle el filtro. Voy a dejar abierta esa duda. Nos podemos sentar, como les digo, a poder hacer la revisión de este estudio, que está bastante interesante cuando nos adentramos en eso, pero aparentemente, no quiero justificar, pero hay un tema de diseño en el momento que se tomó la decisión para poder finalmente seleccionar a estos pacientes. Y ese fue el problema, que no hubo una selección de pacientes. Nosotros hemos tenido ciertos estudios clínicos, tomografías que cuando la han enviado a la compañía, queda cierto porcentaje de pacientes que no pueden ser tratados con Sentinel, que no se lo podemos instalar. En ese estudio clínico, todos los pacientes fueron. Por lo tanto, hubo muchos pacientes que se les intentó poner el filtro y no fue posible instalárselo porque no hubo una evaluación previa de esos pacientes. ¿Sí? Entonces, es una cosa bien detallada, les digo, los resultados, digamos, yo no los puedo discutir, eso fue lo que dio, digamos. Pero cuando uno entra a revisar un poco en el detalle de cómo se hizo finalmente este grupo de alrededor de 8.000 pacientes, ¿cierto?, que quedaron, hay un 20% de ese grupo, que no es menor el número, que ni siquiera fue posible desplegarles el dispositivo. Voy a hacer un censo rápido acá, Camila, con los colegas que están acá. La pregunta va a ser, es feeling, si tienes Sentinel, Andrés, ¿usas o no usas? O pacientes seleccionados. Yo creo que las pautas que nos ha dado la charla y que nos ha brindado usted, doctor, son muy importantes a remarcar, ¿no? Paciente joven, paciente muy complejo, con mucho calcio. Y lo otro es remarcar la bondad del dispositivo. Es un dispositivo de fácil aplicación, muy rápido. Nosotros que manejamos mucho la vía radial, se pone 2 minutos. Y no cuesta, si es que hay la posibilidad de hacerlo, si es que hay la factibilidad de tenerlo en la sala, si es que el paciente, creemos que es un paciente, independientemente del estudio, que se vaya a beneficiar mucho a largo plazo, yo creo que es una opción bastante buena. Derechos de los mismos. ¿Tú ya? Sí. No, si es por feeling, definitivamente sí, ¿no? Cuando, como dice el doctor Andrés y el doctor Mejía, la liberación es súper amigable, súper rápida, los pasos son súper rápidos. Y lo otro que mencionaba es también cierto, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de detritus que sale
en los baskets que tú mencionabas, queda sorprendido porque dices, todo esto se va al cerebro y todo, cómo es que en los estudios todavía no hay una diferencia tan significativa. Pero sí he visto estudios observacionales en cuanto a demencia, a cosas así que se diferencia, pero sí, definitivamente usaría, ¿no? Vale. Bueno, somos países latinos y en la cual siempre el costo va a ser un papel importante en este material. Lo que yo podría sugerir es de que dentro del kit para abdominoplastia o para prótesis esté incluido el Sentinel como tal, de manera que sea inexorable separarlo. Porque actualmente decirle a una persona su costo de procedimiento es tanto, más el Sentinel, hay gente que se asusta o consulta por su neurólogo, médico tratante y no hay una coherencia de información y le dicen ellos es alternativo. Yo sí sugeriría que en aras de tener un procedimiento más acorde latinoamericano, el Sentinel sea incluido dentro del kit de prótesis aórtica. Sí. Y usarlo como tal, ¿no? Bueno, en realidad es así, es un punto, un tema bastante candente, un tema de controversia. Estos son los hot topics, lo hemos querido poner a propósito para generar interés en todos ustedes. Cuando vayan y revisen, esto está, hay grupos a favor, grupos en contra, pero he conversado con varias personas que han tenido experiencia con Sentinel y lo que me dice, ya una vez encontré una cosa muy extraña en la canasta y siempre que puedo lo uso. Y ese es el comentario que hace a pesar de la evidencia de los últimos ensayos clínicos. Gracias, Camila. Muchas gracias por tu apoyo acá a este primer curso de TAE para residentes de SOFI. Oye, felicidades, estoy aprendiendo mucho. Muchísimas gracias por la invitación.